Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Qué importante, más que importante, vital, esencial en nuestras vidas, el hecho de comprender por la fe, comprender que debemos vivir confiando plenamente, abandonándonos totalmente a la divina voluntad. Qué importante es creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios como Padre bueno, tierno, bondadoso, ese Padre que me ama a mí particularmente. Creer en Dios, creer en su amor, en su ternura, a pesar de que quizá no lo sienta, de que no lo veo. Creer, como decía Jesucristo, sin necesidad de ver, para ser doblemente dichosos. Cristo dijo, dichosos los que crean sin necesidad de ver. Nosotros debemos ser esos dichosos, porque aunque somos seres humanos, y como seres humanos tenemos necesidades de todo tipo, la fe tiene que estar por encima de esa naturaleza humana. Y nuestra vida tiene que convertirse toda en una declaración de fe. Yo creo por encima de todo. Yo creo en Dios a pesar de todo. Y esto, por supuesto que lo hemos visto cuando hemos superado tantas dificultades en la vida. Cuando vemos que hemos pasado por tantos baches oscuros, por tantas situaciones tan difíciles que quizás nunca creímos poder pasar. Pensemos nada más en la muerte de un ser querido. Nunca lo imaginamos, nunca lo esperamos. Quizás en algún momento pensamos y dijimos, el día que se muera, yo me moriré. Se me acaba el mundo. Y llegó el momento y pasamos la prueba. Y seguimos viviendo. Y aunque el vacío está allí, seguimos viviendo. Y lo más grande es que seguimos creyendo en Dios. Y no solo seguimos creyendo en Dios, sino que ahora reconocemos que para pasar esa prueba
necesitamos de Dios. Y lo más grande que poseemos es la fe que nos capacita a pasar todas esas pruebas. Nos sostiene, nos anima y nos llena de esperanza. Dios ha sido necesario en mi vida. ¿Qué sería de mi vida sin Dios? Y reconozco también que yo no nací por el azar, por la casualidad, mucho menos por un error de mis padres. Yo no nací por eso, por ninguna razón de esas. La persona que vive en esta vida, como la persona que ha muerto, aunque sea en una guerra, donde sea, esa persona que vive en esta vida, ha sido querida por Dios, ha sido aceptada por Dios en su plan de salvación. Nadie nace al azar. Quizás la misma mamá trató de abortarlo 1000 veces en su embarazo, pero si nació, nació porque Dios quiso. El que tiene la llave de ese instante es Dios nuestro Señor, como también el que tiene la llave del instante de la muerte es Dios nuestro Señor. Y Él no se la ha dado absolutamente a nadie, ni a una enfermedad, ni a un accidente, ni a un médico, ni a un criminal. A nadie. Nosotros nacimos y nacimos porque Dios desde antes de la creación del mundo pensó en nosotros. Porque nosotros, cada uno particularmente, vive en Dios desde toda la eternidad. Y Dios realizó para cada uno de nosotros un plan de amor, un plan de salvación. No soy un granito de maíz perdido por el camino. Soy una criatura de Dios. Y si soy bautizado, que sería el caso de nosotros, pienso que en la mayoría, por lo menos de los que escuchan estos audios, si somos bautizados, entonces podemos decir como San Juan dice en la palabra, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos, verdaderamente lo somos, hijos de Dios en el Hijo, nacidos para una vida superior a esta que estamos viviendo. Así fue el plan de Dios, que vivamos en su divina voluntad. Ese fue el plan de Dios. Es que desde el principio fue así. De ahí la creación del universo y la creación del hombre. Dios quiso que el hombre viviera dentro de su voluntad divina,
no en una sola voluntad, sino en una unión de voluntades. La voluntad humana abrazada a la voluntad divina. Eso fue lo que quiso Dios. Un estado en el cual el hombre posee totalmente a Dios, al mismo tiempo que es poseído totalmente por Dios. Dios creó al hombre para que el hombre fuera todo en él y él todo en el hombre. Toda la felicidad de Dios en el hombre, toda la felicidad del hombre en Dios, toda la realización de Dios en el hombre y toda la realización del hombre en Dios. Una sola alegría, una sola felicidad, un solo éxtasis de gozo, de amor, de plenitud sin fin. Y nos puso en el paraíso para que lo gozáramos. El paraíso que no es un lugar concreto, sino ese plan de vida en su divina voluntad que se realizaría en todo el universo. Cada cosa creada, cada flor, cada piedra, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada animalito, cada persona sobre todo. Todo fue creado en un acto de amor, para que el hombre disfrutara de ese amor de Dios en cada cosa creada. Así fue el plan de Dios. Así fue el plan de Dios. La voluntad divina de Dios es su misma vida divina, la sustancia de su ser, su felicidad, su todo. Nacimos para eso. Vivimos porque Dios nos trajo a la vida para ser felices en ese plan. Sin embargo, ya todos conocemos la historia. Llegó la tentación. Dios tenía que permitirla. El amor debe ser probado. Y el hombre, Adán y Eva, en el momento de la prueba escogieron hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Usaron mal el libre albedrío que Dios les había dado como parte esencial de ese plan. Porque Dios es absolutamente libre, el hombre semejante a él también debía de ser libre. El diablo los tentó y el hombre escogió su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y con esto el hombre perdió el regalo de los regalos.
el mayor don, el don de la divina voluntad. Eso fue lo que pasó. Pero Dios, que ha amado al hombre hasta el extremo, más allá de la locura, no dudó en reparar esa gran herida que el hombre había provocado a su plan a su plan inicial, perdón. Entonces, Dios, sin tocar la libertad del hombre, porque el hombre debe ser siempre libre para escoger el camino que quiera elegir, Dios está allí en el mismo libro del Génesis, haciendo una profecía. Habrá una mujer que por el fruto de sus entrañas aplastará con su pie el poder del pecado, la cabeza de Satanás. Y por el fruto de sus entrañas, el hombre podrá de nuevo volver al plan primero, a reconquistar lo que había perdido por el pecado. Y en eso es en lo que estamos. Jesucristo vino. Él es el fruto de las entrañas de aquella mujer que se llamaba María. Derramó su sangre en la cruz y así nos compró a precio de su sangre. Y entonces, por el bautismo, por ese bautismo que Jesucristo instituyó en su iglesia, podemos decir nosotros, ya no solo nos llamamos, sino verdaderamente somos hijos de Dios. Hemos sido restaurados. La puerta que se había cerrado ahora ha sido abierta por mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Él es el puente, el único puente entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. En Él se realiza la divina voluntad. Él es el reino de la divina voluntad que quiere instaurarse ya en la tierra. Y aquí entonces nosotros en este punto tenemos que ver que se nos abre, sí, una puerta llena de luz infinita. Se nos abre así ante nuestros ojos como un abanico lleno de posibilidades, lleno de respuestas, lleno de esperanza, lleno de luz. Y entre más sea su situación difícil que pueda estar viviendo ahora, entre más usted esté sumido, sumida por las consecuencias del pecado, no del suyo, del de todos, del pecado mismo de nuestros padres primeros, Adán y Eva. Por más que usted se sienta aplastado, aplastada por esas consecuencias nefastas del pecado que es el sufrimiento, usted tiene que ver que se abre ese abanico de luz, de belleza, porque hay una respuesta para cada cosa.
ya hay una respuesta, ya hay una posibilidad, ya se ha restaurado todo y podemos volver a la primera vida para la cual Dios quiso que viniéramos a este mundo. Este mundo ya puede comenzar a oler a paraíso. Nosotros podemos, con el don de la divina voluntad, restaurar en Cristo Jesús esa vida divina que Dios quiso para nosotros. De ahí que tenemos que entender algo. Si Dios tuvo un plan en nosotros desde el principio, desde toda la eternidad, usted podría sacar un instante y con la imaginación pensar esto. Imagínese usted que me está escuchando, usted estuvo en el corazón de Cristo, en su sacratísimo corazón. Usted estuvo desde toda la eternidad en Él. Esa fue la voluntad del Padre. Ese fue su querer. Y nosotros en Dios vivíamos desde toda la eternidad. Dejo un instante de silencio para que usted lo piense. Usted no es un número al azar. Usted no es una hormiga, una entre cientos de miles que hay en un hormiguero. Usted no es un granito o una semilla de maíz perdida por el camino. Usted no es un error. Usted no es un error. ¿Cuánta gente vive traumada porque piensa que su vida no debió de ser nunca por porque sus papás no la planearon, no lo planearon, no lo quisieron, lo rechazaron en un momento? Y yo vuelvo a insistirle con el profeta Isaías, cuando el Señor dice: aunque una madre se llegue a olvidar de su hijo, aunque una madre sea capaz de rechazar a un hijo, dice el Señor Dios de los ejércitos, yo no me olvidaré nunca de ti. Eso lo dice la palabra de Dios. Es una afirmación contundente. Yo nunca me olvidaré de ti. Somos hijos de Dios, criaturas de Dios, nacidos como hijos suyos por el bautismo. Nos pudo haber rechazado nuestros propios progenitores, pero nosotros nacimos por Dios, y esa es la más grande dignidad. Fuimos queridos por Dios. Fuimos amados por Dios. Y Dios así nos pensó desde la eternidad, porque Él quería desarrollar un plan de amor con cada uno de nosotros, personalmente.
Y aquí vamos a entender otra cosa entonces. Si esto es así, tenemos que entender otra cosa. Todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha pasado, todo, lo bonito y lo feo, lo alegre y lo triste, todo lo ha permitido el Señor, porque así tenía que ser, para que yo en este momento estuviera aquí y pudiera reconocerlo a Él como mi Padre y a Jesucristo como mi Salvador y al Espíritu Santo como el amor de mis amores, la vida de mi vida. Hoy es un día en que tenemos que sanar, sanar, sanar desde el momento de nuestra concepción. Usted tiene que decir hoy, no importa, ¿qué importa cómo haya sido el momento de mi concepción? ¿Qué importa si fui un error humano? ¿Qué importa si fui una equivocación? ¿Qué importa si eso humano queda dentro de lo humano y no pasa más allá? Lo importante es que ese momento de mi concepción fue amado por Dios, fue querido por Dios, Dios estaba allí. Dios estaba en ese momento, en ese instante. Él tenía que estar allí porque insufló aliento de vida en mí. Y me dijo, te amo. Elijo sanar ese momento de mi concepción. Elijo perdonar a mis progenitores, a mi papá, a mi mamá. Elijo perdonar. Ya no tiene sentido que yo siga guardando resentimiento. Ya no tiene sentido que yo siga guardando dolor. Los perdono, porque la verdad es que no tengo nada que perdonar. La verdad es que mi padre, mi madre, es Dios. Él es el único creador. Estoy aquí en este mundo porque Él me quiso, porque Él me amó desde toda la eternidad. E igualmente, hoy elijo sanar. La palabra clave es esa, sanación. En el nombre de Jesús quiero sanación de toda mi historia. Por eso le pido que derrame su sangre preciosa desde el momento de mi concepción hasta el día de hoy. Y limpie, lave, purifique, Espíritu Santo. Purifica, limpia, sana, disponga. Porque hoy yo elijo perdonar a todas las personas, desde mis papás, hermanos, tíos, abuelos, todas las personas que han estado en el transcurso de mi vida, unas bendiciéndome, otras no tanto, quizás algunas haciéndome daño y lograron hacerme gran daño,
los traumas, los complejos, los vacíos, el trastorno de mis emociones, todo esto que sufro es causa de esas acciones malas con las que personas me hicieron daño. Pero ya no quiero seguir con eso a cuestas. No tiene sentido que yo siga viviendo la vida cuando se me abre por el conocimiento un abanico de posibilidades, de luz, de belleza, de alegría, para vivir los últimos días que me queden, o los últimos años, o lo que sea. No tiene sentido. No hay razón para que ahora sea yo el que siga quitándome la felicidad. Después de que gente me hizo daño, no hay razón para que yo siga haciéndome daño a mí mismo. No tiene sentido. Por eso yo elijo perdonar. Yo elijo sanar. Y coloco esa sangre preciosa, una sola gota, de esa sangre que se derramó en el Calvario, en la historia de mi vida. Y con toda libertad, con todo gozo, sí, elijo perdonar a mi mamá, elijo perdonar a mi papá, a mis tíos, a mis abuelos, a todos, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Hoy elijo perdonar a todas las personas que han pasado por mi vida. Y sobre todo a las que me han hecho daño. Las perdono porque no quiero cargar más con ese peso. Las perdono porque perdonándolas seré libre. Perdonándolas podré entregarme a la divina voluntad para que Dios realice su plan en mí, para que lo siga realizando ahora en su Hijo Jesucristo, en su divina voluntad. Y voy a terminar diciendo, Señor, en nombre mío y en nombre de todos los que me escuchan, gracias, Señor. Y dígalo usted conmigo, así con fuerza. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por cada instante. Gracias por cada acto. Gracias por cada cosa que he tenido que vivir en mi vida. Gracias. Bendito seas. Gracias. Gracias por esos momentos terribles que tuve que vivir. Gracias por esos momentos incómodos. Gracias por esa vida que yo he pensado que ha sido una vida fea, amarga. Gracias por esa vida, Señor. Gracias porque he pensado tantas veces en que mi vida ha sido un fracaso, en que mi matrimonio fue infeliz, en que la relación con mis hijos ha sido frustrante, en que la relación con mis papás ha sido espantosa, violenta, traumática. Gracias porque no me he sentido exitoso en el trabajo, en la profesión o en la simple vida que me ha tocado vivir. Gracias, Señor. Gracias por todo. Lo acepto, lo abrazo en este momento.
aunque me estremezca, pero lo abrazo. Abrazo cada instante, beso cada instante difícil que me tocó vivir. Lo beso, lo acepto. Y te digo, Señor, que si yo muriera en este momento y tú me dijeras que me mandarías de nuevo a la tierra, yo te pediría que me dieras la misma vida que me diste, con las mismas personas, con los mismos sucesos, las mismas cosas, cada minuto igual a como ha sido mi historia. Porque esa historia se ha hecho según tu divina voluntad. Lo que tú permitiste es para mi bien, para que yo ahora me disponga a vivir en tu divina voluntad. Gracias. Bendito seas. Alabado seas. Glorificado seas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un gran abrazo para todos. Los amo mucho. Los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.